Muy bien, chicos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trigonometría. El tema de hoy, ángulos verticales. ¿Qué es un ángulo vertical? Son aquellos formados en el plano vertical con dos líneas. Una llamada visual, que es una línea imaginaria, y la otra línea, también imaginaria, la horizontal. Si la línea visual se encuentra sobre la horizontal, el ángulo recibe el nombre de ángulo de elevación. Y si la línea visual se encuentra por debajo de la línea horizontal, recibe el nombre de ángulo de depresión. Veamos gráficamente estas situaciones. Tenemos aquí un poste y tenemos a este señor. Este señor está observando la parte superior del poste. Esa línea imaginaria se le conoce como visual. Y la horizontal va desde el señor, desde sus ojos, de forma horizontal hasta el poste. El ángulo que se forma aquí, por encima de la horizontal, se le conoce como ángulo de elevación. Y en este caso es el ángulo alfa. ¿Ok? ¿Quién es el ángulo de depresión? Veamos. Tenemos ahora un avión. Con respecto al avión, enfrente a él o frente a él se prolonga la horizontal, la línea horizontal. De este avión se va a observar un auto abajo en la carretera. Esta línea será la visual y el ángulo que forma la horizontal y la visual se le conoce como ángulo de depresión. En este caso es teta. Recuerden que el ángulo tanto de elevación como el de depresión se forma entre la visual y la horizontal. Entre la visual y la horizontal. Muy bien. Nota número 1. En este tema nosotros nos vamos a apalancar, nos vamos a guiar de los temas anteriores, como el que hemos utilizado hace unos minutos con los ejemplos. Nota número 2. Que a este sujeto, este señor, está observando un árbol, tanto desde la parte superior como en la parte inferior, y el ángulo que se forma entre estas dos visuales se le conoce como ángulo de observación. Y al señor o al sujeto se le conoce como observador. Muy bien. Profesor, ¿de qué trata el tema? Veamos. Ejemplo 1. Una persona de estatura B metros observa la parte alta de un árbol con un ángulo de elevación θ. Halla la altura del árbol si la visual para la visión efectuada mide A metros. Muy bien. En este tipo de ejercicios, chicos, la mayoría o todos, mejor dicho, son textos, nosotros debemos realizar un gráfico. Ya sea un gráfico detallado, como en este caso un árbol y una persona, o de repente un gráfico solo de apoyo, como en uno de los ejemplos posteriores. Veamos. Tenemos la persona y el árbol. La persona mide, o su estatura es, B metros. Nos indica que esta persona observa la parte superior del árbol con un ángulo de elevación θ. Entonces, trazamos también la horizontal y el ángulo que se forma será θ. Y la visual mide A metros. Ahí está. Las líneas, todo lo que se ha colocado de color negro, es parte del texto. Es la información que nos da el texto. Lo que está aquí de rojo es lo que nosotros vamos a completar ahorita. ¿Cómo lo vamos a hacer? A nosotros nos piden la altura del árbol. Aquí está. Lo voy a subrayar. Entonces, a la altura del árbol, desde la punta de la copa hasta la parte de la base, le vamos a colocar altura h. Y eso es lo que vamos a hallar. ¿Qué más tenemos? Notamos aquí que se ha formado un rectángulo. Esto es un rectángulo. Si este lado mide b, la parte de la derecha, esta altura, este lado del rectángulo también será b. Y eso es un dato que nos dan. Nos falta esta parte, la parte de la copa, por decirlo así. Le vamos a colocar la variable m. Entonces, la altura del árbol, que es h, será la suma de m
más el dato B que sí nos da el ejercicio. Falta hallar M nada más. Entonces, ¿quién será M? Vamos a ponerlo por aquí. En este triángulo rectángulo pequeño, M será igual a la hipotenusa A multiplicado por. Queremos M, es el cateto opuesto entre la hipotenusa, eso es el seno del ángulo teta. Y ya tenemos el valor de M. H, que es la altura del árbol, será esta altura B sumado con A seno de teta. Y eso es lo que vamos a escribir por aquí. La altura del árbol, H, que es M más B. Calculando M, hemos calculado que es A multiplicado por el seno de teta. Entonces, la altura del árbol será H, que es la altura del árbol, que es igual a M, que es A seno de teta, más esta pequeña altura B, que es información del problema. Entonces, se va a dejar ahí señalado y tenemos ya la altura del árbol en función de los datos que nos da el ejercicio. ¿Alguna duda, chicos, con ese ejemplo? Veamos el segundo ejemplo. Un niño de 1 metro de altura observa los ojos de una señorita de raíz de 3 metros de estatura, con un ángulo de elevación alfa. Calcula la distancia que los separa sabiendo que, y el dato es que la cotangente de alfa es raíz de 3 más 1. Vamos a graficar. Tenemos aquí al niño de 1 metro de altura y tenemos a la señorita de altura raíz de 3. Y nos indican que el ángulo de elevación es alfa. Trazamos la horizontal y trazamos la línea visual y este ángulo que se forma entre ellos dos es el ángulo de elevación alfa. Nos piden calcular la distancia que los separa. Entonces, ¿cuál es la distancia que los separa? Justamente es la línea horizontal y le hemos colocado X. Vamos a completar los datos. Recordamos que en este triángulo que tenemos, hasta que tengamos de información uno de los otros dos lados y podemos resolver este lado X, como lo hemos hecho en la parte introductoria. Completemos los datos. La altura de la señorita es raíz de 3. La altura del niño es 1. Se forma aquí un rectángulo. Vamos a colocarlo mejor para que se observe. Vamos a prolongar esto. También se va a formar un ángulo recto aquí debajo. Y tenemos un rectángulo. Recuerda que el niño es solamente una referencia. Tenemos un rectángulo. Ahí está. Por lo tanto, si la altura del niño es 1, este lado también será 1. Si toda la altura de la señorita es raíz de 3 y ya tenemos que hasta este punto, desde el suelo, tenemos 1 metro, entonces lo que queda será la diferencia. Raíz de 3 menos 1. Y eso es justamente este lado para el triángulo rectángulo que tenemos aquí arriba. Este lado es raíz de 3 menos 1. Ahora utilicemos el dato que nos brinda el ejercicio. La cotangente de alfa es raíz de 3 más 1. Pero la cotangente de alfa del gráfico sería igual. Para alfa, cotangente es cateto adyacente X, aquí está, entre cateto opuesto raíz de 3 menos 1. Aquí está. Despejamos el valor de X. X será igual a raíz de 3 más 1, todo ello multiplicado por raíz de 3 menos 1. Lo tenemos aquí. X es igual a este producto. Notamos rápidamente que tenemos una diferencia de cuadrados. ¿A qué será igual esta diferencia de cuadrados? El primer término elevado al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado es 3, menos el segundo término, que sería el 1 en ambos casos, elevado al cuadrado, que es 1.
Por lo tanto, el valor de X será 2 metros. ¿Quién es X? Es la distancia que separa al niño de la señorita. Esta distancia que tenemos aquí. ¿Alguna duda, chicos, con este segundo ejemplo? Número 3. Una persona observa lo alto de un edificio con un ángulo de elevación de 30 grados. Luego de alejarse 40 metros, se aleja 40 metros, va a observar otra vez la cima del edificio y ahora con un ángulo de elevación de 15 grados. Hallar la altura del edificio. Muy bien. El gráfico aquí ya está completado, pero nosotros vamos a hacerlo desde cero. Vamos a ver por aquí. La idea es que este 15 no está. Ese sería el gráfico inicial, el gráfico que ustedes realizarían al momento de leer el enunciado. ¿Qué nos decía? Tenemos un edificio, una torre, y una persona se encuentra a cierta distancia y lo está observando, y está observando la cima del edificio con un ángulo de elevación de 30 grados. Aquí está. La persona, como no nos dicen que tiene una altura, como en los ejemplos anteriores, bastará con representarlo con un punto. El punto que está de rojo. Ya está. Esa es la persona. No dicen que tiene una altura, lo colocamos como un punto. Esta personita observa la cima del edificio de la torre con un ángulo de elevación de 30 grados. Luego, esta persona se aleja unos 40 metros. Por aquí estará la persona y se alejó 40 metros. Ahora, esta personita va a observar la cima del edificio con un ángulo de elevación de 15 grados. Ya está. Y nos piden calcular la altura del edificio. Muy bien. Nosotros nos damos cuenta rápidamente que este triángulo es notable. Basta que tengamos la medida de alguno de sus lados para poder hallar el valor de X, que es justamente la altura del edificio. Notamos también que aquí tenemos el ángulo de 15 grados. Y para este triángulo que estoy señalando, 30 es un ángulo externo. Entonces, ese 30, ¿qué será igual? A 15, este ángulo 15 sumado con el ángulo que se encuentra aquí arriba. 15 más ¿cuánto nos da 30? Más 15 grados también. Perdón. De ahí tenemos que este ángulo mide 15 grados. ¿Qué más? Observamos que ahora este triángulo que está aquí es un ángulo isósceles, es un triángulo isósceles. Ángulos iguales, 15 y 15, lados iguales, 40, este lado será también entonces 40. Listo. De esa forma, y es por ello que esta longitud, esta línea visual en el primer caso, es justamente 40. Toda esta línea visual es 40. Entonces, por el triángulo notable de 30, nosotros decimos, el cateto opuesto para 30 es la mitad de la hipotenusa. Por lo tanto, si X es el cateto opuesto para 30, X, lo voy a colocar aquí abajo, será igual a la mitad de la hipotenusa. Y la hipotenusa, hemos descubierto, es 40. La mitad será 20. 20 metros sería la altura del edificio. Y se terminó el problema. ¿Alguna duda, chicos, con este ejercicio? Muy bien, pasemos al cuarto ejemplo. En la parte superior de un edificio se encuentra una bandera. A 12 metros de distancia del edificio se observa la parte inferior y superior del asta de la bandera, con ángulos de elevación alfa y beta respectivamente. Halla la altura del asta si la tangente de alfa es 1,5 y la cotangente de beta 0,6. Muy bien, vamos a graficar. Recuerda que lo que está de rojo es lo que se va a ir completando con la explicación y el gráfico inicial es lo que está de negro.
Nos dice que tenemos todo un edificio y en la parte superior tenemos una bandera. Nos indica también que a 12 metros de distancia vamos a estar nosotros o el observador, el cual va a estar observando. En orden lo menciona así: la parte inferior y la parte superior del asta de la bandera, con ángulos de elevación alfa y beta respectivamente. Eso significa, en ese orden, la parte inferior con un ángulo de elevación alfa y la parte superior del asta con un ángulo de elevación beta. Todo ello es beta. Nos preguntan por la altura de la bandera o del asta de la misma. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí la altura del asta que le hemos colocado X, lo que vamos a calcular, y a la altura del edificio le vamos a llamar A. Si nosotros encontramos la altura total de todo el edificio hasta la punta del asta, le quitaríamos la altura del edificio y nos quedaría entonces por diferencia la altura del asta de la bandera. Y eso es lo que vamos a hacer. Por dato, la tangente de alfa es 15 décimos. ¿De dónde obtuvimos 15 décimos? De 1,5. Lo expresamos como fracción y ahora debemos de simplificar. La tangente de alfa es 15 décimos, 1,5. Lo simplificamos, la quinta para cada uno, 3 medios. Esto es el dato. La tangente de alfa es 3 medios, pero en el gráfico, ¿cuál sería la tangente de alfa? Aquí está alfa, la tangente será cateto opuesto a, que es la altura del edificio, entre cateto adyacente, que es 12. Y aquí lo hemos escrito. Tangente de alfa, A entre 12, y eso es igual, por dato, a 3 medios. De aquí despejamos el valor de A. 12 pasará a multiplicar al segundo miembro, y el valor de A será 18. ¿Quién es A? La altura del edificio es 18 metros. De ahí sale 18. Ahora utilicemos el otro dato. La cotangente de beta es 0,6. Vamos a escribirlo como fracción. Cotangente de beta es 0,6, es decir, 6 décimos, y simplificamos. La mitad para cada uno, 3 y 5. Esta es la cotangente de beta, 3/5. Pero del gráfico, ¿qué podemos ver? Beta es todo ello. Y la cotangente será cateto adyacente 12 entre el cateto opuesto, que es toda esta altura. ¿Y quién sería? H. Eso nosotros lo hemos colocado, la altura total H. Por lo tanto, cotangente de beta 3/5, y del gráfico la cotangente de beta será 12 cateto adyacente entre opuesto H. 12 entre H. Aquí está. Despejamos el valor de H, que es la altura total. H pasará a multiplicar al segundo miembro, 3 pasará a dividir al primero, y 5 pasará a multiplicar al primer miembro. Aquí está, ordenado. Y eso es igual a H. ¿De dónde el valor de H será? 20 metros. ¿Quién es 20? Aquí está. 20 es la altura total, desde la base del edificio hasta la parte superior del asta. Si la altura del edificio es 18 y la altura total es 20, la diferencia es la altura de la bandera. ¿Qué sería en este caso? 2. 20 menos 18, 2. Y aquí está explicado paso a paso y el planteamiento. X vale 2 metros, que es la altura de la bandera. Muy bien, ¿alguna pregunta con este ejemplo, chicos? Vamos a ir leyendo nuestro texto. Nos indica: un avión que inicialmente se encuentra a 2.800 metros de altura sobre un objeto
empieza a descender con un ángulo de 37 grados por debajo de la línea horizontal. ¿Cuánto es lo que va a descender? 500 metros en total. Luego avanza en forma horizontal una distancia X y en ese preciso momento y en ese preciso instante el piloto observa el objeto con un ángulo de depresión de 45 grados y hallar X es lo que nos preguntan, lo que nos piden en este ejercicio. Muy bien, hemos leído el texto ya de este ejercicio, entonces vamos a realizar el gráfico correspondiente como lo estábamos conversando. Tenemos aquí el avión que se encuentra a 2.800 metros sobre un objeto. Le colocamos una bolita y nos indica lo siguiente, que este avión va a empezar a descender 500 metros. Entonces, trazamos la línea horizontal y va a descender 500 metros, formando un ángulo de depresión o con un ángulo de depresión de 37 grados. ¿Dónde se va a ubicar ahora el avión? Aquí. Ha descendido 500 metros. Luego, este avión va a avanzar X metros hasta este punto y en este lugar el piloto observa el objeto con un ángulo de depresión de 45 grados. Observa el objeto. Esta línea, que estoy volviendo a repasar, X, a su vez, la podemos tratar como la horizontal. Entonces, el ángulo de depresión de 45 se va a formar aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya tenemos el gráfico realizado. Nos damos cuenta que tenemos los ángulos de 37 y 45, son ángulos notables, entonces debemos de tratar de ubicarlos dentro de un triángulo rectángulo, cada uno en su respectivo triángulo. Vamos a realizar el siguiente trazo auxiliar. Desde este punto, ya sabemos que aquí están los aviones en los puntos rojos. Desde este punto vamos a prolongar la horizontal hasta esta vertical, hasta aquí. Y sabemos que tanto la vertical con la horizontal forman un ángulo recto, 90 grados. Ahí está. Y el triángulo que se forma aquí es el triángulo notable de 45. Perfecto. Recordamos que esta línea, toda esta línea es la horizontal. Y esta línea que se encuentra aquí arriba también lo es. Por lo tanto, son paralelas. Si son paralelas, este ángulo de 37 aparecerá también por aquí. Ahí está. Y ya tenemos a 37 dentro de este triángulo rectángulo. Profesor, no parece un triángulo. Recuerda que este avión es como si fuera un punto. Voy a colocarlo por aquí, ¿ya? Es como si fuera un punto. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a prolongar este lado, vamos a prolongar este otro, y ahí podemos notar mejor nuestro triángulo de 37 grados. Utilicemos el dato. Toda esta línea mide 500 metros. Por el triángulo notable de 37, aquí. La hipotenusa para este triángulo notable es como 5K. Y eso debe ser igual a 500 metros. Entonces, el valor de K será 100. Ya tenemos el valor de K para este triángulo. El cateto opuesto que se encuentra aquí para 37 es como 3K. 3K, que sería 3 por K que vale 100 y eso es 300. Entonces, este segmento mide 300 metros. 300 nada más. Tú eres 300. Ahora, el cateto adyacente para 37 es como 4K. Como 4K. Que sería 4 por K que vale 100 y eso es
400. Entonces, este cateto será 400 metros, pero recuerda que solamente es hasta este punto donde el avión se detuvo por un instante, 400 metros. ¿Qué más tenemos, chicos? Tenemos toda la altura desde el avión al inicio hasta el objeto, que es 2.800 metros. Si ya tenemos 300 metros hasta este punto, aquí nos queda la diferencia. 2.800 menos 300, eso es 2.500. 500. Exacto, 2.500. Y observamos nuestro triángulo notable aquí abajo de 45 grados. En este triángulo notable, los catetos deben ser iguales. Entonces, el cateto 2500, por acá, el cateto 2500 debe ser igual a todo el cateto que estoy señalando en este instante. Que no es 400 nada más, sino sería 400 más X. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuál sería? 400 pasa a restar y nos quedará 2100. 2500 menos 400, eso es X, por lo tanto el valor de X será 2100. ¿2100 qué? 2100 metros sería el valor de X. Y ya lo tenemos resuelto.